Continuando con el capítulo 9 de la carta a los Hebreos, estamos iniciando esta reflexión leyendo el capítulo 9 del versículo 6 al versículo 10. La forma y la manera en la cual estaba diseñado el servicio o el culto en el tabernáculo. Decíamos en el podcast anterior de la forma en la cual termina el escritor de Hebreos y viene hablando lo que había en el arca del pacto, cómo estaba diseñado y de qué forma se podía entrar en la primera y en la segunda parte, dice él. Dice, ya no hay tiempo para seguir explicando todo esto con detalle, pero en estos versículos, del versículo 6 al versículo 10, habla acerca de algo que se hacía en la ceremonia. Dice el versículo 6, con todo esto dispuesto, así los sacerdotes entraban continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar los oficios del culto. Pero en la segunda parte nos dice, entraba únicamente el sumo sacerdote. En la primera parte entraban todos los sacerdotes, porque había algunas ceremonias y había algunas cosas que podían hacer todos los sacerdotes, pero en la segunda parte, es decir, en el lugar santísimo, solamente entraba el sumo sacerdote. No podía entrar otro sacerdote, ni era cualquier sacerdote el que entraba. Conforme lo que leemos nosotros en la palabra y lo que está escrito en el Antiguo Testamento, y al ver las referencias también en el Nuevo Testamento, cuando el padre de Juan el Bautista le tocaba entrar en turno, dice la palabra de Dios que era conforme tocaban las familias y el turno de cada uno de ellos. Pero el sumo sacerdote era aquel que representaba a los sacerdotes, a todo el pueblo, y era el que también elevaba un sacrificio delante de Dios. Es interesante como dice el versículo 7. En la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y esto solo una vez al año, y siempre llevando sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados involuntarios que el pueblo comete. Es decir, el sacerdote tenía que primeramente limpiarse él, purificarse. Él llevaba esta sangre de algún animal, de algún sacrificio, pero no podía entrar al lugar santísimo con las manos vacías. Entraba ofreciendo la sangre de algo que ya había pagado el pecado de él mismo y de todo el pueblo. Una vez al año. Imagínate estar esperando. Esta era una fiesta gloriosa, porque esa vez que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, el pueblo sabía que sus pecados eran perdonados, que Dios aceptaba la ofrenda del sumo sacerdote y que los pecados eran borrados. Había sus riesgos, sí, como tú puedes leer en la palabra de Dios. Había ocasiones en las cuales el sumo sacerdote no estaba completamente listo y al entrar al lugar santísimo podía caer muerto. Dice la Biblia que estaba atado o tenía a su alrededor un mecate, una cuerda alrededor de él, en el cual cuando escuchaban que él moría tenían que jalar para poder sacar el cuerpo, porque no podía entrar nadie a ese lugar. Así de consagrado estaba todo esto, toda esta ceremonia. ¿Qué es lo que hacían? Y me encanta si podemos estudiar un poco para aclarar un poco acerca de esto. Los servicios continuos que habla la Biblia acerca de la primer parte o del primer tabernáculo, de la primera parte, era lo que hacían los sacerdotes: encender las lámparas todas las tardes y recortarlas todas las mañanas. Esa era una de las funciones que hacían todos los sacerdotes, encender las lámparas. Lo segundo era remover los 12 panes de pan de la proposición cada sábado. Todos los días se encendían las lámparas y se recortaban en las mañanas para poder volver a encenderlas y poner lámparas nuevas. Siempre estaba encendido, siempre había luz. El pan de la proposición, en la mesa de la proposición siempre había 12 panes en los cuales ellos también venían y ofrecían de parte del Señor, y el pueblo podía y los sacerdotes podían convivir, disfrutar, y los sacerdotes podían comer de ese pan. Estaba consagrado a ellos, pero era parte de la ofrenda que se traía. Y número 3, quemaban incienso en el altar de oro 2 veces al día. Cuando las lámparas se recortaban y se encendían, entonces se ofrecía incienso en el altar de oro, en el momento del sacrificio de la mañana y de la tarde, mientras la gente oraba afuera. Todo esto lo puedes encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 30, en Levítico 24, Éxodo 27. Puedes encontrar algunas de las formas, esto que estamos hablando.
Lo que se hacía cotidianamente, lo que se hacía diariamente era encender las lámparas, y esto lo podía hacer cualquier sacerdote. También se renovaban los 12 panes de pan de la proposición, eso se hacía cada sábado, y también todos los días se ofrecían 2 veces al día sacrificios en el altar de oro. Pero el entrar en el lugar santísimo, el llegar delante de Dios en el lugar santísimo, eso se hacía una vez al año, y el único que podía hacerlo era el sumo sacerdote. Esto representaba el orden que Dios había establecido. Esto representaba el orden en la cual Dios ponía todas las cosas en una forma en la cual los hombres podían comprender la importancia de estar en la comunión con Dios. Cada sacerdote tenía que lavarse, cada sacerdote tenía que purificarse y presentarse delante del Señor. Al degollar el animal con el cual se ofrecía un sacrificio y el sumo sacerdote entraba con la sangre, los demás sacerdotes esperaban mientras los demás estaban levantando ese sacrificio. Este orden no era superficial, era un orden que Dios había establecido para que el pueblo comprendiera la importancia de acercarse a Dios. No era que Dios dijera cualquiera puede llegar sin este orden. Ahora, eso no quiere decir que esos sacrificios eran la mejor manera. Y lo quiero decir de esta manera porque la Biblia nos enseña, lo que estamos leyendo en el libro de Hebreos, es que el Señor había preparado lo mejor para el tiempo en el que Jesús se revelara. Él es el sacrificio perfecto. No quiere decir que Dios se equivocó y cambió de planes, sino que esto nada más simbolizaba lo que habría de hacer, como dice el versículo 10, ya que tiene que ver solo con comida y bebidas y con diversas ceremonias de purificación y ordenanzas externas, cuyo valor tiene vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. Ya estaba planeado, pero tenía vigencia, no era eterno. Esta forma de acercarse a Dios, esta metodología y todo esto importante, solamente era una sombra de lo que habría de venir. Ahora nosotros entendemos por la gracia de Dios y por la palabra escrita que ese sacrificio perfecto y eterno, ese sacrificio permanente, ese sacrificio que es para siempre y ese sumo sacerdote que es perfecto, que no necesita purificarse a sí mismo, es Jesús. Tanto el sacrificio como el sumo sacerdote, tanto la ofrenda como el altar, es Él. Jesús complementa todas las cosas y nos da el sacrificio eterno, el pacto perfecto y sin falta, sin falla y sin ningún margen de error. Esto es lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Esto es lo que tú y yo somos. Parte y fruto de este sacrificio. Porque al momento de aceptar, no es que Dios haya cambiado las reglas. Tenemos que saber cómo acercarnos a Él. Y la única forma de acercarnos a Dios es a través del sacrificio de Cristo. Lo creemos y aceptamos que esto es suficiente para acercarnos a Dios y por eso tenemos esta libertad de hacerlo. Mientras que la comida que se ofrecía en ese entonces era perecedera y mientras la luz se tenía que estar prendiendo todos los días, ahora tú y yo sabemos que el alimento, el pan que descendió del cielo, es un pan que no perece, es un pan para siempre y es una luz que jamás será agotada. Como dice Juan, las tinieblas no pueden apagar la luz eterna que es Cristo. Así que podemos decirle, Señor, gracias, porque yo humanamente hablando no puedo llenar los requisitos, pero tu Hijo Jesús ha llenado todo lo que tú requieres y creo que esa justicia es perfecta y también me llena a mí. Por eso nos acercamos con esta confianza al Señor. Pregúntate en esta hora, ¿qué me estorba para adorar a Dios que dio un sacrificio eterno y para perdonarme eternamente? ¿Sabes qué es lo que nos estorba? Nada. Él ya hizo todo para que podamos llegar delante de Él. Así de grande es el amor de Dios. Soy el pastor Benjamín Esquer. Que Dios te bendiga grandemente.